Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Como siempre, es un placer poder compartir este tiempo junto contigo. Entonces, hoy vamos a terminar ya el libro de Santiago y estamos en el capítulo 5, empezando en el versículo 7. Y entonces aquí, otra vez, entonces ya en este libro, es un libro, si ya llevas varias semanas escuchando estos estudios, pues ya sabemos que fue un libro que los primeros para oír el mensaje de este libro ya fueron judíos que estaban sufriendo varias persecuciones, estaban ya separados de su hogar, han tenido que ya ir a otros sitios por el tema de persecución. Y Santiago está animándoles sobre cómo vivir su fe. Entonces hoy es un mensaje que necesitamos oír también nosotros. Tantas veces experimentamos un momento de tribulación o una persecución o simplemente una cosa que no nos gusta. Y ya empezamos a quejarnos, empezamos a ya clamar a Dios diciendo, ¿por qué me has dejado solo? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Santiago nos dice, mira, vive con paciencia. Y hoy vamos a ver cosas concretas que debemos aplicar a nuestro contexto también. Dice en el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces, aquí saca otra vez el tema de paciencia. Y no es algo, no quiere decir ya siéntate y estar tranquilo. Entonces ya es enfrente, delante de la verdad que sufres, tenga paciencia, ten paciencia. Entonces ya es también el tema de controlar la frustración, ya la ira. Contrólate. Todo eso entra en el tema de paciencia. Entonces, a pesar de experimentar injusticia, ten paciencia. Y no es simplemente ten paciencia, pero ya basado en algo importante, sabiendo que el Señor viene. Eso dice al principio, tened paciencia hasta la venida del Señor, con la certeza de su venida, porque después usa esta ilustración que mucha gente en ese entonces ya entendía perfectamente. Entonces ya de un labrador de la tierra, que él espera el precioso fruto de la tierra. No solamente, que salga algo de la tierra, pero precioso fruto, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces ya sabía el orden, sabía que tenía que esperar ciertas cosas para poder recibir ya este precioso fruto. Pero ya tenía esa certeza de ese fruto que iba a salir de la tierra. Y dice entonces, tened también vosotros paciencia, usando esa imagen de tener certeza. Claro, en nuestro caso no es de la lluvia, pero es la certeza de la venida de Dios, que vendrá. Y que dice, entonces, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Eso es decidir, como hemos hablado en el pasado, decidir de ya mirar la certeza de la venida del Señor. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Entonces lo que esperas viene.
Eso no es decir, ya, entonces puedes mirar el reloj y ya dentro de 5 horas llegará. No, pero es que se acerca. Vamos acercando esa venida. Es algo cierto. Podemos tener certeza que el Señor vuelve. Por eso podemos vivir con esta forma de paciencia, aunque pasamos cosas que son injustas, aunque pasamos cosas que no entendemos, aunque pasamos momentos de sufrir. Podemos vivir con paciencia sabiendo que Él viene. Y por eso también Santiago decía al principio que ya podemos elegir tener gozo, ya el supremo gozo. Entonces ya es decidir porque sabemos lo que viene. Y después dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces ya siguiendo con el mismo concepto, que sabemos que el Señor vuelve. Entonces no nos debemos quejarnos los unos contra los otros. No debemos murmurar sobre los demás, porque sabemos que el juez está a la puerta. Y ahí el tema de juzgar, que no debemos juzgar a los demás, entra. Eso no quiere decir que no debemos ver y corregir algo mal, pero no debo elevarme a mí como un juez, porque solo hay un juez. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces ya es reconocer que Dios es el juez y Él está a la puerta. Entonces, claro, es que debemos tener cuidado de no levantarnos o elevarnos ya por encima de otro. Porque somos iguales, estamos en el mismo barco, necesitamos todos a un Salvador. Y no soy el Salvador para ti, ni ti para mí, ni tú para mí. Entonces, Él está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces ellos decían lo que iba a pasar. Hablaban de que Dios es fiel. Y claro, ellos ya sufrían. Pero tenían que tener paciencia. Y sabían que Dios era fiel y que Él iba a cumplir. Aunque nosotros pasamos momentos o valles de sufrimiento, Él siempre cumpla. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y no solo sufren, pero ya tienen perseverancia también. Entonces, los vemos como bienaventurados. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Estoy muy agradecido que tenemos la historia de Job, pero no termina ya por la mitad. Tenemos el final también de la historia. Porque así vemos, como dice aquí, entonces vemos el fin del Señor. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No nos deja solos en momentos de sufrimiento. Él está ahí. Y como hablamos tantas veces, hacemos referencia a ello en Romanos 8:28. Te animo a leerlo. Sabemos que Dios usa todo. Entonces ya no hay nada que malgasta, que deja ahí y dice, pero eso no puedo. Dios siempre está ahí. Y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento,
sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es curioso porque a veces entonces ya, como seres humanos podemos jurar para intentar mostrar que lo decimos en serio. Pero Dios dice, mira, es mejor que tengas una reputación que cuando tú digas que sí, es que sí es. Es un sí. Y cuando digas que no, entonces ya es un no. Entonces así no es necesario ya decir algo más grande. En Proverbios 22:1 dice que un buen nombre, bueno, lo voy a leer para no decirlo mal. Proverbios 22:1 nos dice que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Vivir de esa forma que la gente sepa que si tú dices que sí, es que es un sí. No hay la letra pequeña. Y si tú dices que no, es un no. No quiere decir, mientras que está en esta zona, es un no, pero después puede que sí, pero depende quién está conmigo. No, deja que tu sí sea sí y no, no. Y así no te caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno débil entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces ya es curioso, tantas veces nosotros nos fijamos solo en la última aquí, el último caso. Pero en cada caso, si uno está afligido, si uno está alegre, si uno está enfermo, entonces que reconozcamos que Dios necesita estar en el centro. Pase lo que pase. Si estamos pasando ya por una tormenta, tenemos que poner Dios en el centro. Si estamos alegres y todo ya va bien, Dios tiene que estar en el centro. Y si estoy enfermo, también Dios tiene que estar en el centro. Entonces, tenemos que ya reconocer que Dios es el centro de nuestras vidas. Eso vimos hace un par de semanas. La importancia de que Dios sea el centro de mi vida. Pero también como cuerpo tenemos que responder. No vivir solos, separados. Dios habla del cuerpo, no del dedo suelto. No del pie que está por ahí, el cuerpo ahí. El cuerpo unido. Y esto es lo que vemos aquí. También responder a una necesidad como cuerpo. Y ya, entonces, con el que es enfermo, esa palabra no solo es, tantas veces pensamos en la persona que tiene una enfermedad, pero habla de una enfermedad física o también puede ser espiritual. Entonces, si una persona espiritualmente está tan cansado y gastado y ya agotado, también entra aquí que debe llamar a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite. El aceite en ese entonces ya era un objeto como medicamento, pero también un símbolo de la presencia de Dios. Entonces es importante en ese momento de enfermedad física o enfermedad espiritual recordar que Dios está presente, está ahí. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, ahí no está hablando del poder de mí al orar, pero la oración de fe es basada en Él.
no clamando de mi poder, pero clamando del poder de mi Dios, pidiendo ayuda y pidiendo las fuerzas de Él en la vida de esa persona. Entonces, es importante porque tantas veces de este texto ya sacamos un trozo de aquí, otro trozo que vamos a llegar en un momento. Pero es poner Dios en el centro. No al anciano, no al grupo de ancianos, no a una persona, ni tampoco a la persona que sufre en el centro. Es Dios. Él es Él que ya responderá al cansado, al agotado, al enfermo, al débil. Y después dice en el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Tantas veces vamos desde la oración de los ancianos y llegamos al final del 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y no leemos lo de dentro, lo del medio. Pero ahí, entonces, vemos la importancia de que también nosotros, entre nosotros como cuerpo, confesamos nuestros pecados. Eso no es hacer una lista y ya decir todo el mal que he hecho, pero es si yo te he ofendido, debo tratarlo, debo responder a esa realidad. Y debo reconocer en el cuerpo que soy un pecador. Por eso somos iguales todos. No me puedo levantar o elevar por encima de otro. Entonces tenemos que vernos, incluso un creyente con un no creyente, somos iguales. La única diferencia es que un creyente ha sido perdonado por Dios, ha recibido ese perdón, pero no es mejor que nadie. Por eso Dios nos dice que debemos vivir vidas humildes. Y la oración muestra el corazón. Entonces ahí dice que debemos orar unos por otros. No solo pedir la oración de alguien para mí, pero orar. Después de confesar nuestros pecados. Tantas veces nosotros al oír que una persona que tiene una debilidad o que me ha tratado mal, entonces ya nos elevamos por encima de esa persona. Pero no, entonces la oración eficaz del justo, eso quiere decir que ve la realidad de todos y de mí también. Entonces, para ser un hombre justo, tengo que reconocer la realidad de todos nosotros como seres humanos. Y tengo que responder a todos igual, por igual. No tratar a uno de otra forma, como Santiago había dicho antes. Y después tenemos el ejemplo de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, dice que era una persona como nosotros. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Entonces ya guiado por Dios, oró. Pero era un hombre que buscaba a Dios. No buscaba fama. No vivía para estar en el centro. Vivía para que Dios esté en el centro. Después al final dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, eso debe ser nuestro deseo, ver que gente que está lejos de Dios vengan a su presencia. Tantas veces ya peleamos con el concepto de que
¿Es justo si una persona venga al Señor en el último momento de su vida después de haber hecho cosas horribles? ¿Es justo? Mientras que yo he pasado muchos años sirviendo al Señor. Pero Santiago dice, mira, estáis pensando mal. Tenéis que reconocer que si uno vuelva a Dios, si uno venga a la presencia de Dios, Dios le salvará. Entonces ya es un momento de celebrar, no decir, mira, no es justo por... No. Es algo para celebrar. Porque así se ha salvado, que Dios ha salvado a esa persona. Y si Dios nos puede usar a nosotros en ese trámite ya para llamar a la gente a volver, gloria a Dios. Y allí termina Santiago. Entonces ya es importante que Él nos enseña que, por ejemplo, que todos nosotros somos personas con enfermedades físicas, espirituales. Por ejemplo, dice en el versículo 16, entonces después de decir, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Todos nosotros necesitamos la salvación de Dios. Todos nosotros necesitamos ya la sanación de Dios por nuestras enfermedades espirituales. Entonces ya terminamos el libro, pero podemos volver a recordar que Dios, a través de este libro, nos llama a decidir. Nos da la oportunidad ya, incluso a pesar de sufrir, ya vivir de otra forma, brillar en medio de la oscuridad. Pero es decidiendo girar la cabeza y no mirar el punto negro ahí, pero ver la grandeza de Dios, a pesar de la presencia de ese punto negro. Volver a recordar que Dios es más grande y Dios vuelve. Dios volverá. Y por eso ya podemos elegir el sumo gozo, como decía al principio. Podemos soportar las pruebas. Podemos ser no solo oidores de la palabra, pero hacedores, aplicando su palabra a nuestras vidas. Y vivirla. Ya tener fe que obra a pesar de las injusticias que experimentamos. Y debemos controlar la lengua. No debemos tratar a personas por diferentes maneras. Debemos ver que somos todos iguales. Aunque hemos venido de contextos diferentes, aunque tenemos cosas diferentes, aunque tenemos dones diferentes, todos somos iguales, todos somos necesarios y siempre somos mejores juntos, porque Dios nos diseñó como cuerpo. Y ya, entonces, no buscamos ya tener amistad con el mundo y amistad con Dios. Es imposible. Ya, al final vamos a agradar a uno o el otro. Es cierto que Jesús dice que vino para darnos vida y vida abundante, que empieza aquí. Entonces, no es caminar por las calles ya pareciendo como gente que va chupando un limón. Un limón ya con la cara, es que yo soy tan triste. No, debemos vivir con gozo. Da igual lo que estamos viviendo. Porque tenemos un Dios que vive en nosotros y que vuelve. Entonces, y no hablamos de nosotros y lo que vamos a hacer nosotros, porque tenemos que reconocer que necesitamos a Dios. Y por eso vivir con paciencia, orando y reconociendo
que el Señor está ahí a la puerta y viene. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero ya esa fecha se va acercando. Y esta vez cuando vuelve, no volverá como el niño en el pesebre, que estamos ya al punto de celebrar, de recordar y estudiar. Pero Él volverá para llevar a sus hijos e hijas y habrá un momento de juicio aquí en esta tierra, como nunca ha habido antes. Y entonces yo te animo. Volver a leer Santiago en un tiro y vivir lo que Dios nos dice a través de sus palabras. Y recordar que los que leían este libro sufrían, experimentaban injusticias. Y algunos, incluso de los judíos, habían dejado de seguir al Mesías. Y empezaban ya a maltratar a los que seguían. O sea, hermanos maltratando a otros. Las cosas que nosotros podemos experimentar hoy. Pero el mensaje sigue igual. Decide poner los ojos en Él que vence, en Él que ha ganado, y en Él que vuelve. Para llevarnos a una situación perfecta. Porque este mundo ya no está perfecto. Por culpa de nosotros, por nuestras decisiones, no por culpa de Dios. Entonces yo te animo a vivir lo que sabemos, ser un hacedor, tener fe que obra. Y cuando no vemos lo que queremos ver, tener paciencia sabiendo que Él viene y en el momento cuando Él venga pondrá todo en su sitio. Entonces, si tú tienes alguna necesidad, alguna pregunta, contacta con nosotros. Pero también, no solo buscar la respuesta hablando con otra persona, ve lo que Dios dice. El desafío es volver a leer Santiago y recordar lo que Dios quiere que hagamos. Bendiciones y nos veremos aquí la semana que viene.